Guanajuato, 1990. Una brisa fría de otoño barría los callejones de piedra del centro histórico, susurrando entre las casonas coloniales y los árboles que comenzaban a despojarse de sus hojas doradas. Era una noche como tantas otras, con el aroma a café y pan fresco flotando en el aire, una escena familiar para quien conocía la histórica ciudad, famosa por sus túneles y la imponente basílica colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Pero aquella noche, la belleza habitual de la ciudad sería manchada por un acto de brutalidad que desafiaría la lógica y la justicia por décadas. Isabela Montes, una talentosa maestra de artes de 32 años, originaria de Pátzcuaro, vivía en un encantador departamento cerca del Callejón del Beso. Su vida era un lienzo vibrante de colores y pasiones, dedicada al arte y a sus alumnos en la Facultad de Artes de la Universidad de Guanajuato. Era conocida por su energía contagiante y su mirada crítica, que tanto inspiraba como, a veces, intimidaba. A la mañana siguiente, el silencio inusual proveniente de su departamento llamó la atención de doña Elvira, una vecina de edad avanzada que vivía en el piso de arriba. Preocupada, después de varios toques sin respuesta, llamó a la policía. Al entrar al pequeño departamento, una escena de caos y violencia se reveló. El cuerpo de Isabela yacía en el suelo de la sala, junto a un caballete derribado y un lienzo rasgado, testigos mudos de un enfrentamiento final. El inspector Javier Peña, un veterano de la Policía de Investigación de Guanajuato, fue el primer detective en llegar. Su mirada experta rápidamente barrió el ambiente, absorbiendo cada detalle. Había un jarrón de cerámica roto cerca de la cabeza de la víctima, sugiriendo una posible arma del crimen. Un cajón de la cómoda estaba abierto, pero, curiosamente, nada de valor parecía haber sido sustraído. Joyas, dinero y objetos de arte de Isabela permanecían intactos, añadiendo una capa de misterio a un crimen que, a primera vista, parecía un asalto. ¿Qué habría motivado tal furia, si no el robo? Un presentimiento frío recorrió a Javier. Este no sería un caso común. El equipo forense, liderado por la doctora Silvia Moreno, una patóloga de renombre, llegó poco después, transformando el departamento en un centro de investigación meticulosa. La doctora Moreno estimó la hora de la muerte entre las 7 y las 10 de la noche anterior. La recolección de evidencias comenzó con la precisión de un ritual. Fotografías, mediciones y la búsqueda incansable de cualquier pista que pudiera desvelar lo que había sucedido. Entre los hallazgos iniciales destacaban una huella parcial en el tapete de la sala y algunas microfibras de tela adheridas a la ropa de Isabela, elementos minúsculos, pero potencialmente cruciales. Mientras los técnicos forenses trabajaban, Javier Peña comenzó a sumergirse en la vida de la víctima. Isabela era soltera, con una vida social activa en círculos artísticos. Recientemente había ganado una prestigiosa beca para un proyecto de investigación en Madrid, un logro que, se supo más tarde, generó tanto admiración como cierta envidia en su entorno. La investigación inicial también reveló algunas pistas misteriosas. Llamadas anónimas frecuentes desde teléfonos públicos cercanos al departamento de Isabela en los días previos a su muerte. Los sospechosos iniciales fueron rápidamente identificados e interrogados. Un exnovio, con una coartada sólida, y un alumno insatisfecho con sus calificaciones, que también tenía una coartada verificada. La complejidad del caso de Isabela Montes comenzaba a desplegarse, prometiendo ser un enigma difícil de descifrar. Más de 40 testigos fueron interrogados en los días y semanas siguientes al crimen. Amigos, compañeros de trabajo, alumnos, vecinos, todos intentaban dar sentido a la tragedia que había cegado la vibrante vida de Isabela Montes. Entre las muchas declaraciones, un nombre comenzó a surgir con una frecuencia incómoda: Antonio Flores. Un vecino discreto del piso de abajo,
Antonio era un aspirante a pintor, un talento promisor, pero también un espíritu atormentado por la envidia. Había sido alumno de Isabela en la Facultad de Artes y más recientemente su competidor en la carrera por la misma prestigiosa beca en Madrid. El rechazo de su trabajo por parte de Isabela y la consecuente pérdida de la beca era una afrenta que no había ocultado, un golpe profundo a su orgullo artístico y personal. Los interrogatorios con Antonio revelaron inconsistencias. Aunque tenía una coartada para la noche del crimen, esta era frágil, dependiendo de testimonios de conocidos lejanos que no pudieron ser totalmente verificados. El equipo de Javier Peña sentía que había algo artificial en su calma, una frialdad que desentonaba con la gravedad de la situación. Curiosamente, los registros telefónicos de aquel período revelaron una llamada hecha desde el departamento de Isabela horas después de la hora estimada de su muerte, un detalle perturbador que no encajaba en la narrativa de un asalto o de un crimen pasional al azar. ¿Quién habría hecho esa llamada y por qué? Pocos días después del interrogatorio inicial, Antonio Flores simplemente desapareció. Sus vecinos afirmaron que se había mudado a una nueva ciudad, Guadalajara, por un empleo que, al ser verificado, resultó ser inexistente. Una fuga, una coartada falsa, un paso en falso que levantaba más sospechas que respuestas. La policía intentó localizarlo, pero sin éxito. La investigación comenzó a perder impulso. Las pistas iniciales, como la huella parcial y las microfibras, no pudieron ser asociadas a ningún sospechoso con la tecnología de la época. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la ausencia de un motivo claro llevaron el caso a un punto muerto. Con el tiempo las pistas se enfriaron y la falta de pruebas concretas, sumada a la ausencia de un motivo claro para tal violencia, hizo que el caso de Isabela Montes fuera archivado como no resuelto después de 6 largos meses de exhaustivas investigaciones. Javier Peña, sin embargo, se negaba a abandonar el caso. Sentía que había algo esencial que se le escapaba, una pieza del rompecabezas que se negaba a aparecer. Incluso bajo la presión de sus superiores para dedicarse a nuevos casos, revisitaba el expediente en sus momentos libres, como si la voz de Isabela aún clamara por justicia entre los papeles polvorientos de su oficina. La vida de Isabela, que había estudiado tan a fondo, permanecía vívida en su mente. Su mejor amiga, Clara Moreno, una colega artista, describió a Isabela como una fuerza de la naturaleza, una mujer que vivía y respiraba arte. Tenía un don, una mirada que veía la belleza donde otros veían lo común, confió Clara con la voz entrecortada. Pero también un carácter fuerte, que no toleraba la mediocridad ni la falsedad. Quizás eso fue su perdición. El director de la Facultad de Artes, el señor Díaz, lamentó la pérdida de una maestra tan inspiradora, reconociendo que su talento y su franqueza podrían haber generado enemistades en el competitivo mundo del arte de Guanajuato. Entre los análisis adicionales se encargó la grafología de algunas notas anónimas que Isabela había recibido, con críticas mordaces a su trabajo e incluso insinuaciones de acoso. El resultado apuntó a un patrón de escritura obsesivo, casi maníaco, pero sin un sospechoso claro con quien comparar directamente. Las notas, llenas de envidia y resentimiento, parecían reflejar la frustración de alguien que se sentía eclipsado por el brillo de Isabela. Para Javier, la obsesión evidente en esos mensajes anónimos solo profundizaba la convicción de que el crimen era personal, un acto de venganza, y no un asalto que salió mal. Pero sin Antonio Flores, el principal sospechoso, y sin nuevas evidencias, el caso permaneció como un cold case, una herida abierta en el corazón de Guanajuato, esperando un golpe de gracia que tardaría en llegar. 28 años pasaron, pero el caso de Isabela Montes nunca dejó de atormentar los pasillos de la Policía de Investigación de Guanajuato. Para Javier Peña,
ahora jubilado, era una sombra persistente, un recordatorio de un fracaso que cargaba en su corazón. En 2018, sin embargo, surgió una nueva esperanza. Una iniciativa de memoria judicial dedicada a revisar casos no resueltos con la ayuda de tecnologías forenses modernas sacó a la luz el polvoriento expediente de Isabela. Al frente de este nuevo equipo estaba el inspector Tristán Rivas, un detective joven, pero con una mente aguda y una paciencia casi monástica para los detalles. Tristán se sumergió en el caso con la dedicación de un arqueólogo desenterrando un artefacto antiguo. Las cajas de archivos, amarillentas por el tiempo, eran un laberinto de informes policiales, declaraciones de testigos y fotografías en blanco y negro. Pasó semanas inmerso en este universo de papeles, tratando de ver lo que había sido ignorado o malinterpretado en las investigaciones originales. Su mirada entrenada no buscaba solo lo que era evidente, sino lo que se escondía entre líneas, en las pequeñas anomalías que el tiempo y la tecnología podrían, finalmente, descifrar. El caso de Isabela, con su falta de motivo claro y la desaparición del principal sospechoso, era un rompecabezas que lo intrigaba profundamente. Fue durante esta revisión minuciosa que Tristán comenzó a centrarse en dos piezas de evidencia que en su momento fueron consideradas inconclusas: las microfibras de tela encontradas en la ropa de Isabela y un pequeño gemelo ornamentado, inicialmente descartado como perteneciente a la propia víctima, encontrado bajo el caballete derribado. Los informes de la doctora Silvia Moreno mencionaban las fibras, pero la tecnología de 1990 no permitía un análisis de ADN eficaz. El gemelo, por su parte, había sido catalogado como un objeto personal de Isabela sin mayor relevancia. Sin embargo, Tristán notó un detalle sutil en las fotos antiguas. El diseño del gemelo parecía masculino y no coincidía con el estilo conocido de la maestra. Una pequeña, pero significativa, disonancia. Los avances en el análisis de ADN forense permitieron que Tristán enviara las microfibras y el gemelo a un laboratorio de vanguardia. La expectativa era palpable. La respuesta llegó algunas semanas después y fue electrizante. Las microfibras contenían un perfil de ADN masculino parcial y, lo que es más importante, el gemelo, al ser reexaminado con técnicas modernas, reveló minúsculos residuos de piel humana, también con un perfil de ADN masculino. Era una pista concreta, un vínculo biológico dejado en la escena del crimen, algo con lo que los detectives de 1990 solo podían soñar. El perfil se ingresó en la base de datos forense nacional e internacional, con la esperanza de una coincidencia creciendo cada día. Paralelamente, Tristán revisitó la vida de Isabela Montes a través de su agenda personal, un diario que mantenía con anotaciones sobre sus compromisos, pensamientos y, crucialmente, encuentros. Notó repetidas menciones a Antonio, seguidas de comentarios que variaban de incómodo a presión innecesaria. Las anotaciones indicaban que Isabela estaba cada vez más incómoda con la atención persistente de Antonio Flores, el vecino y exalumno. Había un registro de un encuentro en un café donde Isabela, aparentemente, había rechazado una propuesta de Antonio, tanto profesional como personalmente, causándole una gran desilusión. Nuevas entrevistas con antiguos amigos y colegas de Isabela, ahora mayores y dispuestos a hablar con una perspectiva más distante, corroboraron estas anotaciones. Clara Moreno, la mejor amiga de Isabela, que había sido entrevistada por Javier Peña décadas antes, reveló detalles que, en su momento, había minimizado, quizás por lealtad o miedo. Isabela decía que Antonio era talentoso, sí, pero que tenía una obsesión enfermiza por ella, un aire de resentimiento cuando no conseguía lo que quería, confesó Clara, con la voz embargada por la emoción. Se sentía vigilada,
como si él estuviera siempre al acecho, esperando una oportunidad. Era más que una simple admiración. Era algo oscuro, casi un acoso. Era realmente perturbador. Estas revelaciones, sumadas a las nuevas evidencias de ADN, comenzaron a solidificar la figura de Antonio Flores como el sospechoso principal. No solo un exalumno insatisfecho, sino un hombre con una fijación peligrosa. El cold case de Isabela Montes se estaba calentando. Las revelaciones sobre la obsesión de Antonio Flores, sumadas a las nuevas evidencias de ADN, solidificaban la figura del exalumno como el principal sospechoso. Pero el inspector Tristán Rivas sabía que necesitaban más, una prueba irrefutable que conectara a Antonio directamente con la escena del crimen. Volvió su atención a la huella parcial encontrada en el tapete de la sala de Isabela, un detalle que, en 1990, había sido imposible de analizar con la debida precisión. Con las tecnologías modernas de reconstrucción digital, el equipo forense logró crear un modelo tridimensional de la huella, revelando no solo la talla del calzado, sino también el patrón exacto de la suela. Era un zapato masculino, de un modelo específico común en la época, pero que ahora, con la claridad digital, podría ser un vínculo vital. La precisión de la imagen era notable, una verdadera proeza de la ciencia forense. Mientras el análisis de la huella avanzaba, el perfil de ADN masculino obtenido de las microfibras y del gemelo finalmente encontró una coincidencia en la base de datos. La noticia hizo que el corazón de Tristán se acelerara. El ADN pertenecía a un hombre llamado Ricardo Pineda, un renombrado curador de arte que vivía en Guadalajara. La sorpresa fue menor para Tristán que para la mayoría de su equipo. La persistencia de Javier Peña en mantener actualizado el expediente de Antonio Flores, incluso después de décadas, finalmente daba frutos. El nombre de Ricardo Pineda estaba vinculado a un antiguo registro de Antonio Flores, quien había cambiado de identidad legalmente años después de su desaparición de Guanajuato, en un intento de borrar su pasado y construir una nueva vida. El empleo falso en Guadalajara, mencionado en los archivos antiguos, era ahora una carrera brillante y respetable. Ricardo Pineda, el ex Antonio Flores, vivía una vida aparentemente tranquila y exitosa en Guadalajara, lejos de las sombras de Guanajuato. Era una figura respetada en la escena artística local, con una galería de arte propia y un círculo social influyente. Nadie en Guadalajara sospechaba de la oscuridad que cargaba de su pasado. Tristán y su equipo montaron una operación de vigilancia discreta. Observaron a Ricardo por días, estudiando sus hábitos, su rutina, su forma de ser. Era un hombre meticuloso, con un aire de sofisticación, pero Tristán notaba una frialdad calculada en sus gestos, una distancia en su mirada que le recordaba a las declaraciones sobre el Antonio Flores de 1990. El objetivo era obtener una muestra de ADN de Ricardo Pineda sin que él lo supiera, para una comparación definitiva con las evidencias de la escena del crimen de Isabela. La oportunidad surgió en un café que Ricardo frecuentaba diariamente. Después de que terminara su café y se fuera, un miembro del equipo de vigilancia, de incógnito, recogió la taza de café que había dejado en la mesa. La taza fue inmediatamente enviada al laboratorio forense. La espera fue angustiante, pero la confirmación llegó rápidamente. El ADN de la taza de café era una coincidencia absoluta con el perfil encontrado en las microfibras y en el gemelo de la escena del crimen. La pieza final del rompecabezas estaba en su lugar. Antonio Flores, ahora Ricardo Pineda, era, sin lugar a dudas, el hombre que estuvo en el departamento de Isabela Montes la noche de su asesinato. El cold case de Guanajuato estaba a punto de ser resuelto. La confirmación del ADN fue el golpe de gracia que Tristán Rivas esperaba. En una mañana fría y nublada en Guadalajara,
La calma que Ricardo Pineda había construido meticulosamente durante casi 3 décadas se rompió abruptamente. El equipo del inspector Rivas, con el apoyo de la policía local, ejecutó la orden de arresto. No hubo espectáculo ni resistencia dramática. Ricardo Pineda, encontrado en su galería de arte rodeado de obras modernas y clientes desprevenidos, reaccionó con una calma inquietante. Sus ojos, que antes expresaban un orgullo contenido al hablar de arte, ahora revelaban una profunda resignación. «Sabía que este día llegaría, mi estimado», le murmuró a Tristán, casi en un susurro, mientras las esposas de acero frío se cerraban en sus muñecas. La frase cargaba el peso de años de secreto y la certeza de que el pasado, por más enterrado que esté, siempre encuentra un camino para salir a la superficie. El viaje de regreso a Guanajuato fue largo y silencioso. Ricardo Pineda, el hombre que había sido Antonio Flores, permaneció impasible, con una mirada distante, perdido en recuerdos que Tristán solo podía imaginar. La sala de interrogatorios, fría y sin ventanas, en la sede de la Policía de Investigación en Guanajuato, era un contraste brutal con la vida sofisticada que había llevado en Guadalajara. Tristán se sentó frente a él, con el expediente de Isabela Montes abierto sobre la mesa, las fotografías de la escena del crimen de 1990 esparcidas, como fantasmas silenciosos. Inicialmente Ricardo mantuvo su postura de negación, defendiendo su coartada de 1990, pero con cada evidencia presentada por Tristán, la fachada de invencibilidad comenzó a desmoronarse. El ADN irrefutable en las microfibras y en el gemelo. La reconstrucción digital de la huella, que correspondía perfectamente a la talla y el patrón de un zapato que usaba en esa época. Y entonces, Tristán le mostró una imagen granulada de un antiguo video de vigilancia, recuperado de una cámara de seguridad de un banco cercano al Callejón del Beso. La imagen, aunque oscura, mostraba una figura masculina con un abrigo distintivo, entrando en el edificio de Isabela Montes alrededor de las 7:30 p.m. de la noche del crimen, y saliendo rápidamente cerca de las 10:15 p.m. El abrigo, aunque común, era idéntico al que Antonio Flores había sido visto usando en otras ocasiones. Era la prueba visual que faltaba, un vínculo temporal innegable. Ante el peso abrumador de las pruebas, la calma de Ricardo Pineda finalmente se quebró. Empezó a hablar, inicialmente con frases cortas y evasivas, pero pronto un torrente de resentimiento y obsesión brotó de sus labios. Su voz, antes controlada, ahora cargaba una profunda amargura. Isabela. Ella era brillante, sí, pero también cruel. Veía mi alma en mi arte y la consideraba mediocre. Me humilló, entiende, no solo una vez, sino repetidamente. La envidia por la beca en Madrid fue el primer catalizador. Se sentía superior, más merecedor, y la elección de Isabela fue un golpe a su orgullo. Pero la envidia profesional se transformó en algo más oscuro, una obsesión personal. La deseaba, tanto como mentora como mujer, y cada rechazo alimentaba un monstruo dentro de él. Yo la amaba, o creía amarla, pero ella solo veía mis defectos, mis fallas. Se rió de mi propuesta, de mi pasión. Era insoportable. La noche del crimen fue a su departamento con la intención de confrontarla, de hacerla ver su valor, de implorar por una oportunidad. Pero la discusión escaló. Isabela, con su franqueza habitual, criticó duramente uno de sus nuevos lienzos, llamándolo sin alma, y reafirmó su rechazo hacia él, tanto en el ámbito artístico como personal. Ella rasgó el lienzo, señor, como si rasgara mi corazón. Ese lienzo era todo lo que yo tenía. La furia, contenida por tanto tiempo, explotó. Tomó el jarrón de cerámica que estaba sobre la mesa y, en un arrebato de ira ciega, golpeó a Isabela. Las huellas dactilares de Ricardo Pineda
ahora confirmadas por la tecnología moderna, fueron encontradas en el fragmento más grande del jarrón roto, el arma del crimen. Confesó haber hecho la misteriosa llamada desde el departamento de ella horas después, en un momento de pánico y desorientación, esperando que eso creara una distracción, una pista falsa. Después, huyó, cambió de identidad, construyó una nueva vida, pero el fantasma de Isabela nunca lo abandonó. La confesión, detallada y angustiosa, cerraba un círculo de casi 3 décadas, revelando la extensión de la obsesión destructiva que había cegado una vida y carcomido otra. El caso de Isabela Montes estaba finalmente resuelto. El juicio de Ricardo Pineda, el hombre antes conocido como Antonio Flores, se llevó a cabo en 2020 en el Palacio de Justicia de Guanajuato, casi 30 años después del crimen. La sala de audiencias estaba llena, con la prensa y la familia de Isabela Montes buscando, finalmente, las respuestas y la justicia que les habían sido negadas por tanto tiempo. La hermana menor de Isabela, Cecilia Montes, hoy una mujer madura, dio un testimonio emotivo, describiendo el dolor insoportable de la pérdida y la ausencia constante de su hermana, cuyo arte y espíritu vibrante fueron brutalmente silenciados. Leyó fragmentos del diario de Isabela que el inspector Rivas había encontrado, revelando la creciente incomodidad de la víctima con el acoso de Antonio y sus anotaciones sobre la mirada oscura que él le dirigía. La fiscalía presentó las pruebas abrumadoras, el ADN en las microfibras y en el gemelo, la reconstrucción de la huella, el antiguo video de vigilancia, las huellas dactilares en el jarrón roto y, crucialmente, la confesión detallada del acusado. Un psiquiatra forense, el doctor Francisco Lara, diagnosticó a Ricardo Pineda con una personalidad narcisista y obsesiva, explicando cómo el rechazo y la envidia pudieron haber escalado hasta un acto de violencia premeditada. Los diarios secretos de Antonio, encontrados en su departamento en Guadalajara, fueron presentados como prueba de su obsesión y premeditación, con páginas repletas de dibujos de Isabela y anotaciones furiosas sobre su crueldad y su talento robado. Después de un juicio que capturó la atención de la nación, llegó el veredicto: culpable. Ricardo Pineda fue sentenciado a 28 años de prisión, 1 año por cada año que la justicia había sido postergada. Para el inspector Tristán Rivas, la resolución del caso de Isabela Montes fue más que un caso cerrado. Fue una reparación a la memoria de una mujer y a la fe en la justicia. Visitó la tumba de Isabela en el Panteón de Santa Paula, un lugar sereno donde el arte y la historia se encuentran. Allí, entre las flores frescas, reflexionó sobre la tenacidad de la verdad y cómo el tiempo, aunque pueda difuminar los recuerdos, nunca borra por completo las cicatrices de una obsesión. La justicia, por más tardía que sea, siempre encuentra su camino, ofreciendo un último adiós a aquellos que esperaron. Esta historia de obsesión y justicia tardía nos recuerda que, incluso en los casos más fríos, la esperanza de encontrar respuestas nunca muere. Si conoces un cold case que merece ser reexaminado, compártelo. La verdad, a veces, solo necesita una nueva mirada para emerger de las sombras.